Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Eh, yo no he tenido la oportunidad de hablar de corridas de empresa, de cómo han llegado al ascenso y al final, y obviamente quiero empezar a hablar un poquito sobre eso, porque yo sí hablé de la Golden Era de WWE y y me he puesto a revisitar ciertas cosas ahora con esto de tener tiempo en la cuarentena y he decidido retomar ciertos ángulos retro para conversar con ustedes, eh, y de cosas que funcionaron y cosas que por qué no funcionaron. Y obviamente eso es algo que quiero hacer con esto. Y quiero empezar con TNA porque tal vez TNA es algo que, a diferencia de WCW, que yo lo que he visto, lo he leído, lo he escuchado de la gente que estuvo, me he informado, TNA yo lo vi empezar y lo vi caer y lo vi ser lo que es hoy en día, que es Impact Wrestling, pero yo quiero hablar de esos tiempos de gloria, y hago gloria entre comillas, porque obviamente nunca fue WCW, pero quiero hablar de la idea de TNA, que pudo haber sido y que no fue. Así que vamos a hablar de esto. TNA comienza en el 2002, fundada por Jeff Jarrett y su papá, y otra persona más que había estado involucrada en WCW. ¿Cómo nace la idea? Según como ellos lo cuentan, ellos salieron, estaban pescando y empezaron a hablar de cómo, ahora que WWF se había quedado con todo en el 2001, cómo la lucha libre tal vez no era ya mercadeable, porque la gente no estaba dispuesta a pagar dinero cuando, pues, por ejemplo, TNT canceló WCW teniendo 2 millones de views por show, o que algo veían ellos que la lucha libre no era rentable. Por eso es que el primer modelo de negocio de TNA es no hacer un show de televisión, sino hacer shows que valgan 10 pesos por pay-per-view. Estos shows sí se rumoran, y obviamente TNA se alía con, con NWA y usaban sus campeonatos. Y en junio 19 del 2002 hacen su primer show en Alabama, este primer pay-per-view. Para que ustedes tengan una idea de los luchadores que estuvieron allí en este primer show, ustedes se van a dar cuenta que ellos básicamente recogieron todo lo que Vince no se llevó de WCW, esa gente que todavía estaba cobrando esos contratos de AOL, y los que no, los que también ya habían cobrado esos contratos y podían aparecer o los soltaron de WWE o estaban libres. Luchadores como Sikosi, ahí estuvo Bob Bagwell, Steve Corino, que había estado en WCW, en ECW, perdón, Sabu, Jeff Jarrett obviamente, Conan, Scott Hall, Ken Shamrock, Jerry Lynn, Ricky Steamboat estuvo. También de Puerto Rico y representando, el León Apolo estuvo allí en esos inicios. James Storm, que eventualmente va a ser uno de los originales de TNA. Low-Key también estaba allí. AJ Styles estaba allí. So que, si te pones a pensar, hay unos talentos que siempre se quedaron con TNA, que están en este inicio, y hay otras mezclas y en verdad estaban aquí en búsqueda de su identidad. Sí tenían obviamente el túnel esa de entrada, que siempre para mí fue siempre cool. El ring sigue haciendo el octágono. Para este entonces el primer campeón fue Ken Shamrock, allí. AJ Styles ganó el campeonato de la División X, y yo soy de los que pienso que la División X era gran parte del éxito de TNA, viene con lo que se desarrolla con la División X, porque la División X fue una versión totalmente mejorada de lo que era la Cruiserweight Division de WCW, con luchadores que, si tú los lograbas vender como podías, toda esa gente que estuvo ahí en algún punto pudo haber sido estelarista o trabajado para ser estelarista. ¿Qué pasa? Ellos corren por muchas semanas, por casi 2 años, haciendo estos pay-per-views semanales, siguiendo, no era con historias básicamente, sino las historias pasaban en los pay-per-views. También para este entonces estaba el grupo de American Most Wanted, que era Chris Harris y, y James Storm. Para este entonces, para que ellos pudieran financiarse mejor, entra Dixie Carter a la empresa. Ella, básicamente era una mujer de negocios, no sabía nada de lucha, pero quería invertir. Así que invirtió, se metió aquí y toda la cosa. Casi fast forward al 2004, pero antes de ir al 2004, solo les quiero decir la gente que estaba, a medida de esos 2 años, pasó mucha gente talentosa por esta etapa
de TNA. Y solo le voy a mencionar algunos nombres que si yo se los menciono, sé que algunos de ellos, si ellos hubieran podido capitalizar, lo hubiera salido bien. Aquí estuvo CM Punk, aquí estuvo R-Truth, aquí estuvo Jimmy Wan Yang, que yo no sé si ustedes recuerdan quién es. Monty Brown, que fue Marcus Corbin en Puerto Rico, en WWE. Disco Inferno, X-Pac estuvo, Shark Boy, Amazing Red. Eventualmente ellos consiguen como un contratito con Fox Sports. Y con ese contrato se mueven a Universal, que es donde ellos graban el Impact Zone. Y en el 4 de junio del 2004 sale Impact, el primer episodio de Impact. Ya para este entonces entra gente bastante conocida y gente que sí se va a convertir en gente clave de TNA y que pudieron haber sido mucho más clave todavía, que son Pete Williams, Eric Young, Bobby Roode, que eran los del Team Canada, Frankie Kazarian estaba aquí, Sonjay Dutt, que ahora es agente en WWE, igual a Abyss estaba aquí ya, Chris Sabin, estaba Raven ya aquí. So que la empresa tenía sus nombres, no era una empresa que no tuviera nombre, ya tenía unos talentos que ellos podían ir desarrollando, tanto Christopher Daniels, Eric Skipper, que era buenísimo, era pareja con Christopher Daniels, ellos eran Triple X, era una muy buena pareja. Cuando empezaron a recibir obviamente revenues de sus visitas, pues llegó gente como DDP, Kevin Nash, Billy Gunn, llegaron también a TNA. Para este mismo 2004, y aquí donde yo creo que empiezan a cambiar un poco las cosas hacia ellos, pero eventualmente voy a decir por qué desde el principio había algo mal en la perspectiva de TNA. Y es que su primer evento fue Victory Road. Y Victory Road tuvo a AJ Styles enfrentándose a Pete Williams por el campeonato, por el X Division Champion, American Most Wanted contra Triple X por los campeonatos en pareja, y Jeff Hardy, antes de hacer su regreso a WWE, retó a Jeff Jarrett por el campeonato. Jeff Jarrett se llevó la victoria en esta lucha de escaleras. Por más loco que parezca, Jeff Jarrett le ganó en una lucha de escaleras a Jeff Hardy. Se mueven a Spike TV. Spike TV dejó de transmitir Raw, empieza a transmitir TNA, empiezan a subir esos views. Eventualmente ellos se mantuvieron en una media de 1 millón. O sea, para ser honesto, pocas veces, creo que en 2 ocasiones AEW se ha acercado al millón, o ha tenido el millón, que fue la primera vez que debutaron y los primeros 2 shows. No se han podido acercar a eso de nuevo. Esa era la media de Impact, un poco más, 1.2, 1.3. So que se mantenían con unos números bastante altos. Incluso en el primer show ellos sacaron 800,000 del saque. Obviamente la X Division fue gran parte la identidad de esto, porque si vamos a ser honestos, en el 2005 ellos hacen un breakout, que es la mejor lucha que ha pasado en la historia de TNA, que es Samoa Joe, Christopher Daniels y AJ Styles, y ellos cerraron el show por encima de Sting, por encima de Jeff Jarrett, por encima de los ex WWE. Gente como Christian llegó, Kurt Angle llegó, Booker T llegó, que eran muchos de los que se habían ido, los Dudleys llegaron. Y aquí a donde yo voy, y voy a empezar aquí a hablar de la caída. ¿Y por qué la caída? Porque tú traías estos luchadores de WWE y los ponías por encima de los tuyos, y tú tenías unos talentos originales como Pete Williams, como Chris Sabin y Alex Shelley, que eran los Motor City Machine Guns, James Storm y Bobby Roode, que eventualmente los trataste de probar como individuales, AJ Styles, Samoa Joe y Christopher Daniels. A mi entender, los 3 debieron haber sido campeones mundiales por encima de cualquier persona que tú le pusieras por encima. Joe tal vez tuvo el mejor trato y el mejor storyline de todo, pero Christopher Daniels, Joe, AJ Styles, Abyss, eran gente que eran originales de ellos, y yo creo que ellos debieron haber tratado de que sí, tú los podías mixear con los Christian de la vida, tú los podías mixear con Angle, tú los podías mixear con Sting, y ellos podían tener victoria sobre ellos, claro que sí, pero tenías que intentar hacerlos lucir. Y yo creo que eso fue algo en lo que ellos fallaron gravemente. Habían parejas que ellos tenían que trabajar. Por ejemplo, ellos fallaron mucho en crear estrellas de ellos. AJ Styles se creó porque la gente lo compraba por lo que era. Joe también. Nunca hubo un booking muy inteligente hacia ellos. Vince Russo tampoco en el lápiz les tenía mucha fe y hicieron muchas estupideces. Incluso la gente quería que votaran a Russo. Russo, una de las razones por las que ellos se van de Spike,
o sea, Spike lo saca porque ellos no querían a Russo y ellos lo tenían trabajando a escondidas allí. Christian fue uno que tuvo una muy buena carrera aquí y después vuelve a WWE, pero también Christian pudo haber ayudado a impulsar a otros talentos, sí, como campeón, pero no tenés que verle con Jeff Jarrett todo el tiempo, porque siempre los ex WWE llegaban a treparse, o sea, venía Rob Van Dam y a los 3 meses era campeón, venía Jeff Hardy y a los 3 meses era campeón, y yo creo que ahí fue uno de los grandes errores. Tú no puedes devaluar tu talento por este talento nuevo que llega, al contrario, tú se lo sumas, pero no puedes quitarle. Esos luchadores del X Division, todos debieron ir subiendo poco a poco a convertirse en estelaristas, específicamente ese tridente que tenías de Daniels, Joe y AJ, los 3 debieron haber sido campeones y eventualmente pues los que se quedaban iban a seguir evolucionando. Después llegó Austin Aries, que también pudo haber llegado allí, se convirtió en campeón como pasó, y otros talentos que pudiste haber trabajado. Chris Sabin fue campeón, que también lo pudiste haber trabajado. O sea, es una vergüenza que Christopher Daniels nunca fue campeón mundial en TNA y pudo haberlo sido. Creativo, bueno en el micrófono, bueno en el ring, buen rudo, pudieron haber hecho mucho más con él. Incluso quieren ver cuán loco es que en el espacio de 2005 a 2011 AJ Styles, Samoa Joe y Abyss solo tuvieron una corrida con el campeonato mundial, una, y ya. Los demás fueron ex WWE, los Kurt Angle, los Rob Van Dam, los Booker T, los Kevin Nash, los Sting. Toda esta gente opacó a lo que era los grandes luchadores de allí, y yo siento que hubo muchos de ellos que tal vez pudieron haber abogado por los AJ, por los Daniels, por los Joe, pero al final del día, cuando tú no eres el Booker, ¿qué se puede hacer? En el 2011 entra Hogan y Bischoff a la empresa, hacen unas movidas bastante extrañas, y las movidas bastante extrañas son estas. Primero, cambian el ring a que sea cuadrado, lo cual le quitaste identidad al X Division porque ellos lo veían como algo normal, así que quisieron empezar a hacer grupos como si fueran WO y esto no funcionaba. Hogan, Bischoff y Flair podían ser personajes, pero no podían ser las figuras, ni luchar, ni nada de eso. No tenían que hacer eso, no tenían que estar todo el tiempo, no tenían que tener poder atrás. Si tuvieron poder atrás, todo lo que ellos decían para Dixie era ley. Aquí se desaprovechó a gente como Jay Lethal, que pudo haber sido campeón mundial y pudieron haber hecho algo mejor que estar imitando a Ric Flair, aunque eso fue bastante entretenido. Y se movieron a los lunes y hicieron salir del Impact Zone. Mucha pérdida de dinero en estar haciendo tours por allí, cuando ellos no estaban ready todavía para eso. Ellos abrieron ese primer Monday Night Impact, por decirlo de cierta manera, con 1.5 millones, pero después perdieron 1 millón en un espacio de pocas semanas. Medio millón fue lo que después tuvieron, lo cual fue un fiasco y los llevó a volver a los jueves, pero esas derrotas te hacen ver mal, te hacen lucir mal, porque no está al nivel de WWE, y ellos quisieron querer estar al nivel de WWE en meses, cuando tenían que haber construido esto por años, cuando debiste haber hecho estrellas tuyas, porque al final del día, aunque WCW fuera lo que fuera, ellos competían con otra cosa, tú le sacaste otras cosas a estrellas de ellos, como fue el WO, crearon a Goldberg y todo lo que sea, pero no había nada original en Impact cuando ellos, más allá del X Division y esos talentos, tú nunca le diste ese paso adelante, ni te quedaste enfocándote en tu producto. Ellos querían ser WWE, pasarle por encima a WWE de la nada, y eso fue lo que los mató, esa codicia de Dixie por hacerlo. Y eventualmente, cuando salen de Impact, ya básicamente mueren, porque ella se va de la directiva, la empresa queda en Anthem, ahora está en XCTV y Impact, y ahora tienen a Tessa de campeona mundial. Es verdad que no han tenido malos rosters, incluso muchos de los talentos que ellos tuvieron en esa época de 2015, 2016, 2017 pertenece a WWE hoy en día. O sea, Samuel Shaw está en WWE, Lashley, Angle, Sting después llegó, Jeff, Matt, EC3, Drew McIntyre, y Billy Corgan era el que estaba corriendo. Era mucho mejor el show, pero sí hubo destellos de cosas, pero en términos de dinero nunca volvieron a sentir igual. Incluso
quedaron atrás de alguien a quien ellos habían superado en un tiempo en cuanto a popularidad y haberse convertido en la segunda empresa. Ellos básicamente están detrás de Ring of Honor, de AEW, de New Japan Pro Wrestling. Todo eso está por encima de ellos ahora mismo. Y de lo que queda de TNA o Impact, pues es es una plaza, es un programa, es un sitio donde tienes exposición, pero simplemente no es lo que un día fue, que es más que lamentable. Así que nada, me encantaría saber tu opinión, que tú piensas que fue gran parte de lo que causó que TNA dejara de ser lo que un día fue. Pudo haber sido más grande, que debieron haber hecho. En fin, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones, suscríbanse a mi Patreon. Hasta la próxima, se cuidan.